Hola Caracola, ¿qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Espero que hayáis empezado el lunes con buen pie. Bueno, yo soy el gran maestro español Pepe Cuenca y antes de meternos con el ajedrez vamos a hablar de un tema bastante más serio. Como todos sabéis, hace unos días ha tenido lugar en Ecuador un terremoto de 7,8 grados en la escala Richter. Bueno, desde aquí, desde Che24, yo, David Martínez y todo el equipo os queremos mandar un fuerte abrazo y toda la fuerza necesaria, ¿no?, para que superéis este tipo de tragedia lo antes posible. Por supuesto, esperamos que todos vuestros familiares estén bien. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar a hablar de un tema menos triste, ¿verdad? Más feliz, como es el ajedrez. Y bueno, ¿qué estoy haciendo aquí con vosotros hoy? Pues vamos a comentar la partida del día de la jornada número 4 del Campeonato de los Estados Unidos. Teníamos un choque de pesos pesados, Fabiano Caruana contra Hikaru Nakamura. Ya sabéis, dos super tanques del ajedrez, dos super clases y por supuesto el encuentro ha sido súper emocionante y una partida muy interesante en la que vamos a ver muchísimas ideas que os van a interesar. Así que sin más, vamos a empezar a comentar la partida. Solo recordaros que podéis seguir la acción cada día con el maestro internacional David Martínez. También Norway Chess empieza ya, así que no lo podéis perder. Ahí vamos a estar en Che24 con comentarios cada día. Bueno, pues dicho esto, pasamos a comentar la partida. Fabiano Caruana decide abrir con E4, no tiene acostumbrado a este tipo de salida. C5, defensa siciliana por parte de Hikaru Nakamura. Y cómo me gusta ver la siciliana en los torneos de élite y no tanta berlinesa, ¿verdad? Que nos tiene un poco aburridos ya. Bueno, caballo F3, D6, todavía podemos entrar en muchos tipos de siciliana, dependiendo del orden. Aquí alfil B5 jaque es una de las opciones favoritas de Magnus Carlsen, del campeón del mundo. Pero bueno, Fabiano Caruana decide abrir con D4, la línea principal. C por D4, caballo F6, caballo C3 y aquí A6. Defensa Najdorf, una de las defensas más interesantes que da lugar a posiciones de doble filo. Por supuesto, también otras posibilidades aquí, pues jugadas como G6, el dragón o E6, ¿vale? Caballo C6, la defensa clásica que vimos en el encuentro entre Karjakin y Caruana en la última ronda del torneo de candidatos. Pero bueno, defensa Najdorf, A6 y aquí de nuevo muchas posibilidades. H3 está muy de moda, tras lo que las negras suelen responder E5 y a caballo E2, H5. Alfil G5, una jugada muy natural. Pero aquí Fabiano Caruana también decide jugar una línea muy principal que es, F3, posiciones de ataque inglés, ¿verdad? Y aquí Hikaru Nakamura juega E6, ¿no? Otra línea principal es la jugada E5, por supuesto, ¿verdad? Tras E6, alfil E3 se juega casi en cada partida y ahora Hikaru Nakamura se desvía de los caminos principales. Casi todo el mundo de la élite aquí juega B5, ¿verdad? En esta posición. Alfil E7 también se emplea en numerosas ocasiones, pero Hikaru Nakamura decide jugar H5, ¿no? Que se ha empleado en muy poquitas partidas. Bueno, la idea de H5 es obviamente parar la expansión de los peones blancos en el flanco de rey, ¿vale? Ya sabéis que en el ataque inglés la idea principal de la blanca es dama de 2, enrocarse en largo y avanzar los peones para dar mate con tomate, ¿sí? Entonces H5, bueno, pues evita esto, pero a la vez, por supuesto, debilita el flanco de rey y ahora enrocarse en corto es más complicado, ¿verdad? Bueno, da un poquito más de miedo, ¿no? Con el peón en H5. Bueno, y ahora aquí en mi base de datos yo había encontrado una partida entre Leko y Topalov con dama de 2, aquí se jugó, pero Fabiano Caruana se decide desviar con A4, ¿vale? A4, por supuesto, ya que el negro no ha jugado B5, pues ahora precisamente nosotros lo evitamos. ¿Qué pasa? Que también ahora enrocarse en largo, pues también va a dar un poquito más de miedo, ¿verdad? Entonces evitamos la expansión de las negras en el flanco de damas, pero a la vez, ahora enrocarse en largo, pues nos lo vamos a tener que pensar dos veces antes de hacerlo, con ese peón en A4. Bueno, caballo C6 se jugó en la partida, alfil C4, el alfil en esta diagonal tiene una diagonal interesante, el punto E6 puede ser conflictivo en ciertas ocasiones, ¿no? Existen varios sacrificios, varias posibilidades de sacrificio en ese punto de 6 dependiendo de la posición. Y dama C7. Ahora, por supuesto, hay que tener siempre cuidado con estos caballos por D4, ya que el alfil en C4 puede estar en el aire, ¿verdad? Con la dama en C7. Y bueno, en la partida se jugó dama E2, que precisamente defiende el alfil de C4. Y ahora pues dejamos abierta la posibilidad de enrocarnos en corto o enrocarnos en largo, ¿no? Hikaru decide desarrollar su diablillo por E7, una jugada muy natural, y enroque corto por parte de Fabiano Caruana, ¿no? Yo creo que es la más humana teniendo el peón en A4, ¿verdad? Aquí enrocarse en largo da un poquito de miedo.
Y bueno, aquí una vez que el peón no puede avanzar a B5, pues Hikaru Nakamura emplea el otro tipo de plan que es muy conocido en la siciliana, que es ocupar la casilla C4, ¿no? Si un caballo aterriza en la casilla C4, digamos caballo E5, alfil D7, torre C8, pues tendrá un juego muy interesante, ¿no? Puesto que atacaría el alfil D3 y el punto B2, ¿no? Entonces Hikaru Nakamura decide optar por ese plan, caballo E5, no ataca al alfil, obviamente hay que retirarlo, alfil B3 para atrás y ahora alfil D7, ¿no? Sigue con el plan. Entonces, bueno, aquí yo pensaba cuando he visto la partida, digo, bueno, pues claro, F4 me parece lanzar a Facundo, siempre está la casilla G4, G4 débil, ¿no? Puede saltar el caballo y nos puede molestar, ¿no? Entonces yo estaba pensando una jugada que siempre se me ocurre en estas posiciones, ¿no? H3, que aunque debilita un poco las casillas blancas, bueno, pues planeo jugar F4. Y claro, si me tocara a mí otra vez aquí, Facundo 4 sería una jugada muy buena porque el caballo tendría que volver para atrás, no podía saltar a C4. Pero es que el negro precisamente está a tiempo de jugar torre C8 y a F4 caballo C4, ¿no? Con una posición muy interesante. Por eso aquí Fabiano Caruana decide jugar F4 directamente, que si bien permite caballo G4 y probablemente vamos a perder la pareja de alfiles, bueno, pues por lo menos el negro no aterriza en C4 y este alfil va a ser muy potente, ¿no? Van a existir ideas relacionadas con Facundo 5, metiendo mucha presión en E6 y bueno, el punto F7 puede ser muy débil después, ¿no? Entonces esta es una jugada de doble filo, ¿no? Que uno nunca sabe, ¿no? Bueno, pues obviamente nunca queremos dar el alfil de E3 porque las casillas negras pueden estar muy débiles, pero a la vez ahora este alfil de B3 va a ser muy potente, ¿no? Entonces me parece una jugada muy interesante por parte de Fabiano Caruana. Caballo E, G4 y aquí otra jugada muy humana que es rey H1. Bueno, pues quitamos al rey de la diagonal que va a quedar muy débil y obviamente ahora si el negro no captura en E3, pues ahora sí vamos a tener una casilla para nuestro diablillo para mantenerlo ahí agustico, tapado con su mantita en G1 que nadie lo va a molestar, ¿verdad? No lo va a molestar nunca, ¿no? Y por supuesto sería una buena posición para las blancas puesto que este caballo aquí en G4 estaría un poco triste, ¿no? Por eso las negras casi que están forzadas a capturar en E3 y bueno, una buena jugada de hecho, dama por E3 y dama C5, otra jugada que me parece muy normal ya que bueno, ahora las negras planean en algunas posiciones jugar con E5 y bueno, cambiando damas, ¿no? Forzando el cambio de damas que con la pareja de alfiles pues las negras probablemente tendrían un buen final. En la partida se jugó torre a D1. Y ahora podemos pensar, oye Pepe, si has dicho que por qué no se puede jugar E5, ¿por qué en la partida no se jugó E5 ahora? Que de hecho no se jugó. ¿Por qué? Vamos a pensar. Ahora, si F por E5 una buena jugada, D por E5 y la jugada caballo F5, ¿no? Que defiende la dama. Vamos a analizar la posición que surge, por ejemplo, tras dama por E3 y alfil por F5. Si dama por E3, caballo por E3, ahora podéis ver que el rey negro ni siquiera se puede enrocar. Existen ideas con torre por F6, seguido de torre por D7. La casilla F7 es débil. Tenemos un casillón en D5 para saltar con nuestros potros. La casilla F5. Así que este final no le conviene al negro para nada, ¿verdad? La otra posibilidad, por supuesto, es tras caballo F5 jugar alfil por F5, ¿no? Pero entonces dama por C5, alfil por y torre por F5 atacando en E5, caballo D7 no es posible porque el punto F7 está tocado y me lo zampo que está muy rico, ese peón de F7 por favor, y si alfil D4 que es la otra jugada existe, ¡pum! Caballo D5, jugada muy interesante, forzando a caballo por alfil por D5 con ataque doble en B7 y en F7. Además planeamos jugar C3 y el peón de E5 estaría débil, ¿verdad? Por tanto, en la partida se jugó G6, una jugada que precisamente ahora sí planea jugar E5, ¿no? Si permitimos E5, es decir, si jugamos una tontería como H3, ¿verdad? Bueno, pues E5 puede ser muy interesante ya que la casilla F5 no existe para el caballo, ¿no? Entonces, bueno, pues Fabiano Caruana juega dama E2, profilaxis contra SG6, ahora la jugada E5 no tendrá tanto sentido, ¿verdad? Una jugada como E5, bueno, simplemente podemos comer, ¿verdad? O caballo F3 directamente. Y si mantenemos la dama en el tablero, entonces E5 no ha tenido tanto sentido porque D5, la casilla D5 muy débil y el punto F7 es muy débil también, ¿no? Por eso dama E2, jugada muy interesante. Y aquí enroque largo, ¿no? Jugada también muy interesante. Parece ser que... bueno, aquí la jugada más correcta era torre C8, según la máquina, ya que enroque largo permite, enroque largo permite la jugada E5, que no se jugó en la partida y era muy interesante y, bueno, aseguraba una posición muy interesante para las blancas. Vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Uno puede pensar, oye, Pepe, ¿qué pasa si como en E5, ¿no? ¿Qué me estás contando aquí? Deja de contarme milonga. Bueno, que tras F por E5, F7 va a quedar muy débil. Digamos, por ejemplo, caballo G4, dame...
Y tras caballo por E5 existe ¡bum! ¡Babum! Torre por E7, tras dama por E7, dama por E5 con una ventaja escandalosa, ¿no? Y la otra posibilidad es caballo E8, ¿no? Caballo E8, perdón, aquí tras E5, caballo E8, ¿verdad? Manteniendo la tensión. Pero entonces, claro, la casilla E4 está vacante para nuestro potro, que salta felizmente para buscar mejores pastos. Y ahora, bueno, dama B6, la posición todavía es muy compleja, o dama C7. Pero bueno, aquí existen ideas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, caballo G5. Caballo G5 en esta posición, uno puede pensar, oye, ¿y qué pasa aquí? Dama C7, perdón, y también torre F3, ¿no? En lugar de caballo G5, torre F3 previa, ya que amenaza un torre C3, un pase lateral de la torre muy interesante. Esto básicamente fuerza a rey B8, ¿verdad? Y ahora caballo G5, otra jugada muy interesante. La idea es que si torre F8, existe un alfil por E6 muy interesante, ¿verdad? Alfil por E6, batabum, ¿no? Si F por E6, caballo por E6, ganando dos peones y la torre por dos piezas, y parece ser que las blancas están mejor. Y la otra opción aquí es alfil por G5, obviamente, ¿no? Y ahora uno puede pensar, oye, D por E5, Pepe, ¿qué pasa? Se tiene que ir tu caballo, luego defiendo en F7, aquí estoy más feliz que una perdiz, ¿no? Pero aquí existe la jugada torre C3, ¿no? Que no permite dama B6 dama B6 por dama por E5 jaque con ataque doble a la torre de H8 y al rey de B8. Y si alfil por C6 existe un jugador aquí que seguro que ya habéis visto en casa, ratatata. Torre por C6 ganando la partida en el acto. Si B por C6, caballo por C6, dama por C6, torre por D8 entrando con gran dolor, ¿no? Así que, bueno, esta era otra posibilidad que podía darse en la partida. Fabiano Caruana en lugar de E5 jugó F5, que también, bueno, puede parecer interesante. Ahora, tras E5, las blancas jugaron caballo F3. Y el peón de F7 va a ser muy débil, ¿no? Ahora vais a ver que la partida se convierte en un jaleo total, ¿no? G por F5 se jugó y caballo G5, ¿no? Amenazando entrar en F7 con doble. Ahora, parece ser que ese peón no se puede defender demasiado bien, solamente con alfil E8 que permite torre por F5. Entonces, Hikaru Nakamura juega F4, ¿no? Y bueno, tenemos dos Facundo en esta posición, no me había dado cuenta. Los gemelos Facundo de Hikaru Nakamura. De momento, pero va a ser por poco tiempo porque este peón está muy débil. ¿Qué pasa? F4 es muy interesante. Ahora, caballo por F7 realmente no es posible todavía por alfil G4 y nos gana la calidad también. Por eso, Fabiano Caruana juega torre D3, ¿no? Jugada profiláctica contra este alfil G4. Y ahora, Hikaru Nakamura quizá comete una imprecisión, pero que también es una jugada muy interesante. Es la jugada rey B8, sacrificando la calidad. Más posibilidades. Uno puede pensar, oye, ¿por qué no ha defendido el peón en F7? Pues quizás es lo más correcto, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho la posición tras caballo por F7. Ahora, si torre G8, existe la posibilidad de jugar caballo D5, una jugada fortísima. Torre por F7 no es posible por caballo por F6. Y tras caballo por D5, simplemente alfil por D5. Y no olvidarnos de que las blancas están amenazando torre C3, ¿vale? En todas estas líneas. Así que las negras aquí tienen una posición muy, muy, muy difícil. Y otro puede pensar, perdonadme, rey B8, aquí torre C8, caballo por F7. Uno puede pensar, oye, ¿por qué no torre H7, verdad? Bueno, pues cuando la torre no está en la columna G, permite la jugada caballo G5, por ejemplo, torre G7 y caballo E6. Y tras alfil por E6 jaque, tras rey B8, es claro que la posición de las blancas es bastante más cómoda, ¿no? Ahora el ataque negro sin el alfil de casilla blanca no tiene ningún futuro, ¿verdad? Fijaros, este alfil en caso de necesidad siempre puede ir a H3 y no pasa nada, ¿verdad? Y además jugadas como B4 aquí son muy interesantes, sacrificando el peón, trayendo la torre a B1 con un ataque bastante poderoso, ¿no? Bueno, pues por eso Hikaru Nakamura decide jugar rey B8 y tras caballo por F7 H4, ¿no? Queremos romper los dientes aquí a las blancas, a pesar de que vamos a perder una calidad, obviamente, ¿no? Fabiano Caruana, que tenía hambre, dice, bueno, tú me das una torre, pues yo me la como, tío, ¿qué voy a hacer con la torre, no? Torre por H8, caballo por H8, torre por H8 y dama F2. Depilación láser, ya sabéis que es una de las técnicas favoritas que me gusta, ¿no? Cuando tenemos material de más, ofrecer el cambio de piezas, bueno, pues es una de las técnicas empleadas, ¿no? Además que esa diagonal es muy peligrosa y si el negro quiere evitar el cambio de dama, pues bueno, tiene que irse a una casilla menos interesante. Aquí la mejor jugada era dama C6 o dama C8, ambas eran interesantes.
donde, bueno, las negras podían tratar de jugar H3 a la siguiente. Lo que pasa es que las blancas jugaban H3 y aunque parezca que esta casilla es muy peligrosa, la casilla G3, tras caballo H5, rey H2, por ejemplo, las blancas tienen una mejor posición. Planeamos jugar caballo D5, el caballo salta a G3 no importa, lo importante es que este alfil está muy mal en E7. Si las negras no tuvieran el peón de H, sí que sería peligroso, ¿no? Un alfil vendría a H4, a G3, sacrificio en H3, pero parece que la posición blanca es bastante sólida y que Fabiano Caruana era quien tenía todas las de ganar en esta variante también. Pero tras dama F2 y Karu Nakamura jugó dama B4 y esta es otra pequeña imprecisión. Ahora existe una jugada muy fuerte, caballo D5, tras caballo por D5, alfil por D5, alfil por A4 y Karu Nakamura recupera un peón. Y aquí hay una jugada que me ha sorprendido muchísimo en esta posición, ¿no? Que yo he dicho, madre mía, creo que es una de las mejores jugadas que he visto de hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo por la clase que tiene la jugada, ¿no? La clase, no una jugada de metralleta, ¿no? Una jugada muy señorial, ¿no? Y yo lo resumiría de esta forma, ¿no? Este torre A3 que ahora voy a explicaros. Este torre A3 que se jugó en la partida, quiero explicároslo. Vais a ver ahora, voy a explicar la idea. Y es que básicamente yo creo que en esta posición Fabiano Caruana al jugar torre A3 se sintió como un señor, como un ser, ¿no? Seguramente le apareció un monóculo y las ganas de comer caviar porque este torre A3 es magnífico, ¿no? Vamos a ver la idea de este torre A3. Fijaros que el alfil de A4 está atado ahora mismo a esa casilla, no puede moverse. ¿Qué torre A3 más magnífico? ¿Por qué? Porque si el alfil se retira a una casilla como alfil de 7, bueno, simplemente torre B3, ratatatata, entrando en B7 con gran dolor, ¿verdad? Y si el alfil se retira a B5, interponiéndose en esta columna, pues dama B6, mate con tomate a la siguiente, la casilla B7. Y si alfil por F1, dama por B4, ganando la dama, ¿verdad? Entonces el alfil está claro que no se puede mover. ¿Y qué pasa? Que es que las blancas ahora amenazan una maniobra imparable, ¿no? Que es la jugada C3. La jugada C3, si el alfil no se puede mover, la jugada C3 forzará a la dama a irse a la casilla B5, ¿verdad? Porque no hay otra casilla para defender el alfil de A4. Cuando la dama se vaya a B5, entonces B3 encerrará ese diablillo de A4. Fijaros qué torre A3 tan magnífico, ¿no? Hacía tiempo que no veía una jugada tan señorial, ¿no? Una jugada tan señorial como ese torre A3. Y Karu Nakamura aquí a la desesperada intentó H3. Y bueno, como digo, C3 gana la partida. Simplemente la dama está forzada a irse a B5, B3. Ahora ese diablillo está completamente atrapado. Nos lo vamos a zampar rico. Y la partida se jugó alfil H4 tratando de remover alguna agua, pero simplemente B por A4, jugada intermedia, ¿verdad? Atacando a la dama. Si alfil por F2, simplemente A por B5. Y tras dama D3 fue jugada G3 y Karu Nakamura abandonó, ¿no? Porque tras una jugada como F por G3, H por G3, alfil por G3, por ejemplo, dama F3, forzando básicamente al cambio de damas, bueno, con torre de más las blancas quedarían y una posición completamente ganada, ¿no? Pues esto ha sido todo, gente, en el día de hoy. Espero que hayáis disfrutado de la partida tanto como lo he hecho yo. Este torre A3 me parece una jugada magnífica que no es tan fácil de ver en este tipo de posiciones. Y cualquier otra jugada, Hikaru tenía una posición por lo menos interesante, pero con el torre A3 prácticamente, bueno, pues tiene que abandonar, ¿no? Así que nada, gente, espero que, como digo, que estéis teniendo un lunes magnífico. Y nos vemos en el vídeo de la partida del día de la siguiente jornada. Así que hasta luego, a cuidarse y a ser bueno. Que permite la jugada caballo G5, por ejemplo, torre G7 y caballo E6. Y tras alfil por E6 jaque, tras rey B8, es claro que la posición de la blanca es bastante más cómoda, ¿no? Ahora el ataque negro sin el alfil de casilla blanca no tiene ningún futuro, ¿verdad? Fijaros, este alfil en caso de necesidad siempre puede ir a H3 y no pasa nada, ¿verdad? Y además jugadas como B4 aquí son muy interesantes, sacrificando el peón, trayendo la torre a B1 con un ataque bastante poderoso, ¿no? Bueno, pues por eso Hikaru Nakamura decide jugar rey B8 y tras caballo por F7 H4, ¿no? Queremos romper los dientes aquí a las blancas, a pesar de que vamos a perder una calidad, obviamente, ¿no? Fabiano Caruana, que tenía hambre, dice, bueno, tú me das una torre, pues yo me la como, tío, ¿qué voy a hacer con la torre, no? Torre por H8, caballo por H8, torre por H8 y dama F2. Depilación láser, ya sabéis que es una de las técnicas favoritas que me gusta, ¿no? Cuando tenemos
material de más, ofrecer el cambio de piezas, bueno, pues es una de las técnicas empleadas, ¿no? Además que esa diagonal es muy peligrosa y si el negro quiere evitar el cambio de dama, pues bueno, tiene que irse a una casilla menos interesante. Aquí la mejor jugada era dama C6 o dama C8, ambas eran interesantes, donde, bueno, las negras podían tratar de jugar H3 a la siguiente. Lo que pasa es que las blancas jugaban H3, y aunque parezca que esta casilla es muy peligrosa, la casilla G3, tras caballo H5, rey H2, por ejemplo, las blancas tienen una mejor posición. Planeamos jugar caballo D5, el que el caballo salta a G3 no importa, lo importante es que este alfil está muy mal en E7. Si las negras no tuvieran el peón de H, sí que sería peligroso, ¿no? Un alfil vendría a H4, a G3, sacrificio en H3, pero parece que la posición blanca es bastante sólida y que Fabiano Caruana era quien tenía todas las de ganar en esta variante también. Pero tras dama F2, Hikaru Nakamura jugó dama B4, y esta es otra pequeña imprecisión. Ahora existe una jugada muy fuerte, caballo D5, tras caballo por D5, alfil por D5, alfil por A4, Hikaru Nakamura recupera un peón, y aquí hay una jugada que me ha sorprendido muchísimo en esta posición, ¿no? Que yo he dicho, madre mía, creo que es una de las mejores jugadas que he visto de hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo por la clase que tiene la jugada, ¿no? La clase, no una jugada de metralleta, ¿no? Una jugada muy señorial, ¿no? Y yo lo resumiría de esta forma, ¿no? Este torre A3 que ahora voy a explicaros. Este torre A3 que se jugó en la partida, quiero explicaroslo. Vaya a ver ahora, voy a explicar la idea. Y es que básicamente yo creo que en esta posición Fabiano Caruana al jugar torre A3 se sintió como un señor, como un ser, ¿no? Seguramente le apareció un monóculo y las ganas de comer caviar, porque este torre A3 es magnífico, ¿no? Vamos a ver la idea de este torre A3. Fijaros que el alfil de A4 está atado ahora mismo a esa casilla, no puede moverse. ¿Qué torre A3 más magnífico? ¿Por qué? Porque si el alfil se retira a una casilla como alfil de 7, bueno, simplemente torre B3, ratatatata, entrando en B7 con gran dolor, ¿verdad? Y si el alfil se retira a B5, interponiéndose en esta columna, pues dama B6, mate con tomate a la siguiente, la casilla B7. Y si alfil por F1, dama 8, ¿no? Caballo E8. Perdón, aquí tras E5, caballo E8, ¿verdad? Manteniendo la tensión. Pero entonces, claro, la casilla E4 está vacante para nuestro potro, que salta felizmente para buscar mejores pastos. Y ahora, bueno, dama B6, la posición todavía es muy compleja, o dama C7. Pero bueno, aquí existen ideas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, caballo G5. Caballo G5 en esta posición, uno puede pensar, oye, ¿y qué pasa aquí? Dama C7... perdón, y también torre F3, ¿no? En lugar de caballo G5, torre F3 previa, ya que amenaza un torre C3, un pase lateral de la torre muy interesante. Esto básicamente fuerza a rey B8, ¿verdad? Y ahora caballo G5, otra jugada muy interesante. La idea es que si torre F8, existe un alfil por E6 muy interesante, ¿verdad? Alfil por E6, batabum, ¿no? Si F por E6, caballo por E6, ganando dos peones y la torre por dos piezas, y parece ser que las blancas están mejor. Y la otra opción aquí es alfil por G5, obviamente, ¿no? Y ahora uno puede pensar, oye, D por E5, Pepe, ¿qué pasa? Se tiene que ir tu caballo, luego defiendo en F7, aquí estoy más feliz que una perdiz, ¿no? Pero aquí existe la jugada torre C3, ¿no? Que no permite dama B6 dama B6 por dama por E5 jaque con ataque doble a la torre de H8 y al rey de B8. Y si alfil por C6 existe un jugador aquí que seguro que ya habéis visto en casa, ratatata, torre por C6 ganando la partida en el acto. Si B por C6, caballo por C6, dama por C6, torre por D8 entrando con gran dolor, ¿no? Así que, bueno, esta era otra posibilidad que podía darse en la partida. Fabiano Caruana en lugar de E5 jugó F5, que también, bueno, puede parecer interesante. Ahora, tras E5, las blancas jugaron caballo F3. Y el peón de F7 va a ser muy débil, ¿no? Ahora vais a ver que la partida se convierte en un jaleo total, ¿no? G por F5 se jugó y caballo G5, ¿no? Amenazando entrar en F7 con doble. Ahora, parece ser que ese peón no se puede defender demasiado bien, solamente con alfil E8 que permite torre por F5. Entonces, Hikaru Nakamura juega F4, ¿no? Y bueno, tenemos dos Facundo en esta posición, no me había dado cuenta. Los gemelos Facundo de Hikaru Nakamura. De momento, pero va a ser por poco tiempo porque este peón está muy débil. ¿Qué pasa? F4 muy interesante. Ahora, caballo por F7 realmente no es posible todavía por alfil G4 y nos gana la calidad también. Por eso, Fabiano Caruana juega torre D3, ¿no? Jugada profiláctica contra este alfil G4.
Y ahora Hikaru Nakamura quizá comete una imprecisión, pero que también es una jugada muy interesante. Es la jugada Rey B8, sacrificando la calidad. Más posibilidades. Uno puede pensar, oye, ¿por qué no ha defendido el peón en F7? Pues quizás es lo más correcto, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho la posición tras caballo por F7. Ahora, si torre G8, existe la posibilidad de jugar caballo D5, una jugada fortísima. Torre por F7 no es posible por caballo por F6. Y tras caballo por D5, simplemente alfil por D5. Y no olvidarnos de que las blancas están amenazando torre C3, ¿vale? En todas estas líneas. Así que las negras aquí tienen una posición muy, muy, muy difícil. Y otro puede pensar, perdonadme, rey B8, aquí torre C8, caballo por F7. Uno puede pensar, oye, ¿por qué no torre H7, verdad? Bueno, pues cuando la torre no está en la columna es rey H1. Bueno, pues quitamos al rey de la diagonal, que va a quedar muy débil. Y obviamente ahora si el negro no captura en E3, pues ahora sí vamos a tener una casilla para nuestro diablillo, para mantenerlo ahí agustico, tapado con su mantita en G1, que nadie lo va a molestar, ¿verdad? No lo va a molestar nunca, ¿no? Y por supuesto sería una buena posición para las blancas, puesto que este caballo aquí en G4 estaría un poco triste, ¿no? Por eso las negras casi que están forzadas a capturar en E3. Y bueno, una buena jugada de hecho, dama por E3 y dama C5. Otra jugada que me parece muy normal, ya que, bueno, ahora las negras planean en algunas posiciones jugar con E5. Y bueno, cambiando damas, ¿no? Forzando el cambio de damas, que con la pareja de alfiles, pues las negras probablemente tendrían un buen final. En la partida se jugó torre a D1. Y ahora podemos pensar, oye Pepe, si has dicho que por qué no se puede jugar E5, ¿por qué en la partida no se jugó E5 ahora? Que de hecho no se jugó. ¿Por qué? Vamos a pensar. Ahora, si F por E5, una buena jugada, D por E5 y la jugada caballo F5, ¿no? Que defiende la dama. Vamos a analizar la posición que surge, por ejemplo, tras dama por E3 y alfil por F5. Si dama por E3, caballo por E3, ahora podéis ver que el rey negro ni siquiera se puede enrocar. Existen ideas con torre por F6, seguido de torre por D7. La casilla F7 es débil. Tenemos un casillón en D5 para saltar con nuestros potros. La casilla F5. Así que este final no le conviene al negro para nada, ¿verdad? La otra posibilidad, por supuesto, es tras caballo F5 jugar alfil por F5. ¿No? Pero entonces dama por C5, alfil por y torre por F5 atacando en E5, caballo D7 no es posible porque el punto F7 está tocado y me lo zampo, que está muy rico ese peón de F7, por favor. Y si alfil D4, que es la otra jugada, existe, ¡pum! Caballo D5, jugada muy interesante, forzando a caballo por alfil por D5 con ataque doble en B7 y en F7. Además planeamos jugar C3 y el peón de E5 estaría débil, ¿verdad? Por tanto, en la partida se jugó G6, una jugada que precisamente ahora sí planea jugar E5, ¿no? Si permitimos E5, es decir, si jugamos una tontería como H3, ¿verdad? Bueno, pues E5 puede ser muy interesante, ya que la casilla F5 no existe para el caballo, ¿no? Entonces, bueno, pues Fabiano Caruana juega dama E2, profilaxis contra SG6. Ahora la jugada E5 no tendrá tanto sentido, ¿verdad? Una jugada como E5, bueno, simplemente podemos comer, ¿verdad? O caballo F3 directamente. Y si mantenemos la dama en el tablero, entonces E5 no ha tenido tanto sentido porque D5, la casilla D5 muy débil y el punto F7 es muy débil también, ¿no? Por eso dama E2, jugada muy interesante. Y aquí enroque largo, ¿no? Jugada también muy interesante. Parece ser que, aquí la jugada más correcta era torre C8, según la máquina, ya que enroque largo permite, enroque largo permite la jugada E5, que no se jugó en la partida y era muy interesante y, bueno, aseguraba una posición muy interesante para las blancas. Vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Uno puede pensar, oye, Pepe, ¿qué pasa si como en E5, ¿no? ¿Qué me estás contando aquí? Deja de contarme milonga. Bueno, que tras F por E5, F7 va a quedar muy débil. Digamos, por ejemplo, caballo G4, dame... Y tras caballo por E5 existe ¡bum! ¡Babum! Torre por E7, tras dama por E7, dama por E5 con una ventaja escandalosa, ¿no? Y la otra posibilidad es caballo E8. ¡Hola, caracola! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Espero que hayáis empezado el lunes con buen pie. Bueno, yo soy el gran maestro español Pepe Cuenca. Y antes de meternos con el ajedrez, vamos a hablar de un tema bastante más serio. Como todos sabéis, hace unos días ha tenido lugar en Ecuador un terremoto de 7,8 grados en la escala Richter. Bueno, desde aquí, desde Che24, yo, David Martínez y todo el equipo, os queremos mandar un fuerte abrazo y toda la fuerza necesaria, ¿no? Para que superéis este tipo de tragedia lo antes posible. Por supuesto, esperamos que todos vuestros familiares estén bien. Y bueno,
Dicho esto, vamos a pasar a hablar de un tema menos triste, ¿verdad? Más feliz, como es el ajedrez. Y bueno, ¿qué estoy haciendo aquí con vosotros hoy? Pues vamos a comentar la partida del día de la jornada número 4 del Campeonato de los Estados Unidos. Teníamos un choque de pesos pesados, Fabiano Caruana contra Hikaru Nakamura. Ya sabéis, dos super tanques del ajedrez, dos super clases y por supuesto el encuentro ha sido súper emocionante y una partida muy interesante en la que vamos a ver muchísimas ideas que os van a interesar. Así que sin más, vamos a empezar a comentar la partida. Solo recordaros que podéis seguir la acción cada día con el maestro internacional David Martínez. También Norway Chess empieza ya, así que no lo podéis perder. Ahí vamos a estar en Chess24 con comentarios cada día. Bueno, pues dicho esto, pasamos a comentar la partida. Fabiano Caruana decide abrir con E4, nos tiene acostumbrado a este tipo de salida. C5, defensa siciliana por parte de Hikaru Nakamura. Y cómo me gusta ver la siciliana en los torneos de élite y no tanta berlinesa, ¿verdad? Que nos tiene un poco aburridos ya. Bueno, caballo F3, D6, todavía podemos entrar en muchos tipos de sicilianas, dependiendo del orden. Aquí alfil B5 jaque es una de las opciones favoritas de Magnus Carlsen, del campeón del mundo. Pero bueno, Fabiano Caruana decide abrir con D4, la línea principal, C caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y aquí A6. Defensa Najdorf, una de las defensas más interesantes que da lugar a posiciones de doble filo. Por supuesto, también otras posibilidades aquí, pues jugadas como G6, el dragón o E6, ¿vale? Caballo C6, la defensa clásica que vimos en el encuentro entre Karjakin y Caruana en la última ronda del torneo de candidatos. Pero bueno, defensa Najdorf, A6 y aquí de nuevo muchas posibilidades. H3 está muy de moda, tras lo que las negras suelen responder E5 y a caballo E2 H5. Alfil G5, una jugada muy natural. Pero aquí Fabiano Caruana también decide jugar una línea muy principal que es, F3, posiciones de ataque inglés, ¿verdad? Y aquí Hikaru Nakamura juega E6, ¿no? Otra línea principal es la jugada E5, por supuesto, ¿verdad? Tras E6, alfil E3 se juega casi en cada partida y ahora Hikaru Nakamura se desvía de los caminos principales. Casi todo el mundo de la élite aquí juega B5, ¿verdad? En esta posición. Alfil E7 también se emplea en numerosas ocasiones, pero Hikaru Nakamura decide jugar H5, ¿no? Que se ha empleado en muy poquitas partidas. Bueno, la idea de H5 es obviamente parar la expansión de los peones blancos en el flanco de rey, ¿vale? Ya sabéis que en el ataque inglés la idea principal de la blanca es dama de 2, enrocarse en largo y avanzar los peones para dar mate con tomate, ¿sí? Entonces H5, bueno, pues evita esto, pero a la vez, por supuesto, debilita el flanco de rey y ahora enrocarse en corto es más complicado, ¿verdad? Bueno, da un poquito más de miedo, ¿no? Con el peón en H5. Bueno, y ahora aquí en mi base de datos yo había encontrado una partida entre Leko y Topalov con dama de 2, aquí se jugó, pero Fabiano Caruana se decide desviar con A4, ¿vale? A4, por supuesto, ya que el negro no ha jugado B5, pues ahora precisamente nosotros lo evitamos. ¿Qué pasa? Que también ahora enrocarse en largo, pues también va a dar un poquito más de miedo, ¿verdad? Entonces evitamos la expansión de las negras en el flanco de damas, pero a la vez, ahora enrocarse en largo, pues nos lo vamos a tener que pensar dos veces antes de hacerlo, con ese peón en A4. Bueno, caballo C6 se jugó en la partida, alfil C4, el alfil en esta diagonal tiene una diagonal interesante, el punto E6 puede ser conflictivo en ciertas ocasiones, ¿no? Existen varios sacrificios, varias posibilidades de sacrificio en ese punto de 6 dependiendo de la posición. Y dama C7. Ahora, por supuesto, hay que tener siempre cuidado con estos caballos por D4, ya que el alfil en C4 puede estar en el aire, ¿verdad? Con la dama en C7. Y bueno, en la partida se jugó dama E2, que precisamente defiende el alfil de C4. Y ahora pues dejamos abierta la posibilidad de enrocarnos en corto o enrocarnos en largo, ¿no? Hikaru decide desarrollar su diablillo por E7, una jugada muy natural, y enroque corto por parte de Fabiano Caruana, ¿no? Yo creo que es la más humana teniendo el peón en A4, ¿verdad? Aquí enrocarse en largo da un poquito de miedo. Y bueno, aquí una vez que el peón no puede avanzar a B5, pues Hikaru Nakamura emplea el otro tipo de plan que es muy conocido en la siciliana, que es ocupar la casilla C4, ¿no? Si un caballo aterriza en la casilla C4, digamos caballo E5, alfil D7, torre C8, pues tendrá un juego muy interesante, ¿no? Puesto que atacaría el alfil D3 y el punto B2, ¿no? Entonces Hikaru Nakamura decide optar por ese plan, caballo E5, no ataca al alfil, obviamente hay que retirarlo, alfil B3 para atrás y ahora alfil D7, ¿no? Sigue con el plan.
Entonces, bueno, aquí yo pensaba cuando he visto la partida, digo, bueno, pues claro, F4 me parece lanzar a Facundo, siempre está la casilla G4, G4 débil, ¿no? Puede saltar el caballo y nos puede molestar, ¿no? Entonces yo estaba pensando una jugada que siempre se me ocurre en estas posiciones, ¿no? H3, que aunque debilita un poco las casillas blancas, bueno, pues planeo jugar F4. Y claro, si me tocara a mí otra vez aquí, Facundo 4 sería una jugada muy buena porque el caballo tendría que volver para atrás, no podía saltar a C4. Pero es que el negro precisamente está a tiempo de jugar torre C8 y a F4 caballo C4, ¿no? Con una posición muy interesante. Por eso aquí Fabiano Caruana decide jugar F4 directamente, que si bien permite caballo G4 y probablemente vamos a perder la pareja de alfiles, bueno, pues por lo menos el negro no aterriza en C4 y este alfil va a ser muy potente, ¿no? Van a existir ideas relacionadas con Facundo 5, metiendo mucha presión en E6 y bueno, el punto F7 puede ser muy débil después, ¿no? Entonces esta es una jugada de doble filo, ¿no? Que uno nunca sabe, ¿no? Bueno, pues obviamente nunca queremos dar el alfil de E3 porque las casillas negras pueden estar muy débiles, pero a la vez ahora este alfil de B3 va a ser muy potente, ¿no? Entonces me parece una jugada muy interesante por parte de Fabiano Caruana. Caballo E, G4 y aquí otra jugada muy humana que